Bienvenidas y bienvenidos a este video tutorial donde les hablaré acerca de la prueba T de Student paramétrica o la U de Mann-Whitney no paramétrica. Ambas son la misma prueba, pero pues una es con números y la otra pudiera ser con la escala Likert. Entonces la prueba T es muy conocida, muy aplicada. Permite comparar una media o un promedio contra un valor prefijado. También permite comparar, contrastar las medias de dos grupos. El creador, William Seeley Gosset, pues trabajaba en una fábrica cervecera y se dedicaba a registrar los procesos de la cerveza. De allí hacía bastantes mediciones estadísticas. Los fundamentos de la prueba son muy sencillos. Es la comparación de dos grupos por medio de sus promedios, básicamente, o de sus medias. Aquí vemos que debemos comparar los grupos, pero ¿cómo sabemos que las medias son distintas o son similares? Se realiza por medio de la prueba T o de la U de Mann-Whitney. Aquí tenemos tres escenarios, el 1, el 2 y el 3, y podemos notar claramente que en las campanas de cada escenario las medias son exactamente las mismas. Aquí vemos, las medias son exactamente las mismas, pero el ancho de las campanas es distinto en los tres escenarios. O sea, tenemos campanas muy extendidas o tenemos campanas muy delgadas, muy finas, por así decirlo. Entonces tenemos alta variabilidad y baja variabilidad. Así que no solamente es el promedio el que cuenta, sino también la variabilidad o la historia de ese promedio. Entonces es algo muy importante considerar tanto el promedio como la variabilidad. En el escenario 1 tenemos una variabilidad media, en el escenario 2 la variabilidad es muy alta y en el escenario 3 la variabilidad es muy pequeña. Vamos a notar, ¿verdad?, pues distintos tipos de curvas y propiamente podemos observar que tenemos, ¿verdad?, pues en el escenario 3 una baja variabilidad donde las curvas apenas se cruzan allí abajo. En cambio, en el escenario 2 se cruzan ampliamente las curvas, podemos ver todos los puntos rojos, y en el escenario 1 también se cruzan bastante las curvas, donde están los puntos rojos, allí se solapan, allí ambos grupos se están cruzando, lo que significa que hay amplia relación o amplia similitud entre los grupos. En cambio, en el escenario 3 apenas se están cruzando muy poco. Entonces, ¿cuál es, pues, el escenario que realmente tiene diferencia estadística significativa? El escenario 3, porque ahí son diferentes las campanas, apenas se tocan. En cambio, en el escenario 1 y en el escenario 2, las campanas prácticamente están muy encima una de otra. Entonces, la prueba T lo que hace es compara las medias o los promedios en relación a la dispersión o a la variabilidad de los datos, es decir, a cómo se presentan las campanas. Esa es su gran utilidad. No solamente la media, sino también la tendencia de las campanas. Aquí tenemos dos ejemplos para explicar mejor esta situación, donde solamente comparamos el promedio, pues un explorador pesa 85 kilos y un puente colgante cuyos peldaños resisten 90 kilos. En general, mi promedio es 85, resisten 90 los peldaños, tengo confianza en cruzar. Pero, ¿qué sucede si pensamos nuevamente que peso 85 kilos, pero los peldaños ahora tienen en promedio de resistencia 85 a 95 kilos? ¿Es confiable cruzar? Todavía es confiable porque mi peso es 85 y los peldaños aguantan en promedio entre 85 y 95. El promedio es 90, pero va entre 85 y 95. En el tercer escenario tenemos al mismo explorador que pesa 85 siempre y los peldaños tienen en promedio 90 kilogramos, pero el mínimo es 50 y el máximo es 120. Es decir, la variabilidad de resistencia de los peldaños es mucho más amplia. Por lo tanto, ¿verdad?, pues allí, al menos para mí, ya no sería seguro pues utilizar ese puente. Es probable que en algún peldaño pues me pueda ir para abajo. Entonces allí está la importancia de la variabilidad. Cuando hay poca variabilidad, pues podemos tomar decisiones muy buenas. Alta variabilidad, las decisiones serán muy riesgosas. En otro ejemplo, una persona mide 1,70 m de altura, no sabe nadar y debe cruzar un pequeño río con una profundidad medio de 1,40. ¿Es confiable cruzar? Mide 1,70, el río tiene 1,40, es confiable, me sobran 30 centímetros.
En el mismo escenario tenemos siempre a la persona de 1,70 m, no sabe nadar, debe cruzar el río y la profundidad mínima ahora es 1,20 m y la máxima 1,60 m. Es la variabilidad entre 120 y 160. ¿Es confiable cruzar? Sí, porque mido 1,70 m, por lo tanto pues tengo cierta certeza en que no habrá riesgos. En el tercer escenario, siempre la misma altura, 1,70 m, pero la variabilidad ahora es más amplia. Es de 120 centímetros a 220 centímetros. El promedio siempre es el mismo, el promedio no se ha modificado, pero la variabilidad se ha ampliado. ¿Es confiable cruzar? En este caso no, ya no es confiable cruzar. Podríamos quedarnos por debajo del agua en algún momento. Esa es la lógica de esta prueba en ejemplos concretos, ¿sí? Siempre diferenciar entre los promedios con baja variabilidad o con alta variabilidad, con amplia variabilidad. Entonces, los requisitos de esta prueba son pues datos extraídos aleatorios y representativos de una población. Son paramétricos para la prueba T, no paramétricos para la U de Mann-Whitney. La diferencia es para muestras pequeñas de 384, 500, 700, hasta 1000 muestras. Cuando no hay pues una muestra pareada, básicamente, entonces no es necesario el requisito de que los tamaños de muestras o tamaños de grupos sean iguales. La U de Mann-Whitney pues también tiene otros nombres, como aquí lo pueden ver, Wilcoxon o rangos Wilcoxon, y los supuestos son que la variable debe ser ordinal, la escala Likert es ordinal, muy socorrida en las ciencias sociales, también puede ser superior, y las poblaciones pueden tener variación de su promedio o de su mediana, que generalmente en las ciencias sociales es algo muy común. Aquí tenemos los tres tipos de prueba T. En la prueba tipo A, de una muestra, tenemos la comparación de un grupo contra un promedio de referencia o un estándar dorado. Por ejemplo, un grupo de estudiantes. Mi promedio de calificación para ese grupo de estudiantes es 8.5, ciclo tras ciclo. Entonces comparo sus resultados de un ciclo determinado para ver su desempeño contra su historial académico de 8.5. El promedio del grupo entonces puede ser superior, el mismo o inferior. El estándar dorado también, por ejemplo, cuando pues uno se mide la presión con un tensiómetro, uno sabe que en general debe estar entre 8 y 12 u 80 y 120, un número de referencia internacional. Entonces, pues ese es el estándar dorado. Y el promedio que a mí resulta del tensiómetro se compara contra eso para saber si tengo una presión normal, alta o baja. En la prueba independiente o no pareada se compara el resultado de grupos, por ejemplo, hombres contra mujeres. ¿Qué promedio tienen los hombres contra la misma variable de las mujeres, por ejemplo? Y en la pareada tenemos a un mismo grupo que se compara en el antes y el después. Por ejemplo, un grupo que no recibió la vacuna del COVID, ese mismo grupo recibe la vacuna del COVID y se compara su nivel de inmunidad antes y después de la vacuna. Esas son las tres formas de prueba T o de U de Mann-Whitney. Entonces hay que recordar que son tres tipos de prueba T. Sirve para comparar promedios entre uno o dos grupos. Con la escala Likert se usa la U de Mann-Whitney. Siempre usar confianza al 95% mínima. Y si van a ser tres grupos o más, se debe usar ANOVA cuando es paramétrica o Kruskal-Wallis cuando es no paramétrica. Vamos rápidamente a realizar unos ejemplos con JASP respecto a los tres tipos de prueba T. Aquí tenemos sencillamente la prueba T de un grupo. Vamos a hacer esta, la prueba T de un grupo, y pasamos propiamente la variable aquí. Entonces inmediatamente se nos presenta que pues hay significación, pero la significación, recordemos, debe ser contra un estándar dorado, ¿sí? Por defecto el software trae 0 como estándar dorado, es el que traen todos los software, pero nosotros queremos comparar contra 8.5, así como lo presentamos previamente. Entonces, pues, para que vean, nuevamente pasamos aquí la variable y efectivamente nos está diciendo que la prueba T tiene un promedio de 11.39, es significativa 0.001, entonces vemos que es significativa, ¿sí? Contra 8.5. Pero si fuese no paramétrica, vamos a ver, aquí también nos presenta el resultado no paramétrico, entonces pues desaparecemos eso y siempre contra pues el estándar que tenemos allí. Nosotros podemos también pedir descriptivos de esta prueba. Aquí vemos, ahora pues son 60 casos, 60 observaciones,
y tenemos una muestra básicamente de una media tal, ¿verdad? Pues también podemos pedir gráficos descriptivos si fuese el caso, ¿verdad? Pues ahí tenemos la muestra en general del grupo. Entonces esta es la prueba P de una muestra y vamos a pasar ahora a la prueba P de grupos independientes. En la prueba P de grupos independientes voy a eliminar esto otro para evitar confusiones. En la prueba P de grupos independientes comparamos la variable del grupo, por ejemplo, contra el sexo. Entonces vamos a comparar los datos de un grupo, ellas contra ellos, y vemos que nuevamente marca significativo. Vamos a también ver la U-Demand Unit, también marca significativo, pero recordemos, muy importante esto, que antes de realizar la prueba siempre debemos verificar la normalidad y la igualdad de varianza. Entonces es muy importante para la prueba T. Para la U-Demand Unit, que no es paramétrica, no es necesario, no se requiere para la U, pero para la T es un requisito. Entonces podemos observar que el test de normalidad nos indica que pues no hay significación estadística, por lo tanto establecemos que el grupo es normal, y en el test de igualdad de varianza tampoco hay significación estadística, por lo tanto asumimos que los grupos son normales, no es diferente un grupo al otro grupo, por lo tanto aplica la prueba T y el resultado es pertinente. También podemos utilizar la U-Demand Unit sin que sea necesaria la normalidad y la igualdad de varianza. En ambos casos hay significación. Y por supuesto uno también puede solicitar los descriptivos. Y bueno, aquí vemos que pues, la medida del grupo 1 es de 14.8, la medida del grupo 2 11.7, por lo tanto pues ahí se establece la significación. Y si queremos los gráficos, aquí vemos efectivamente que el sexo, ¿verdad? Pues nos está estableciendo. Vemos que las cajas no se solapan, hay significación estadística notoria. Entonces uno de los grupos es muy diferente al otro grupo. Se observa que el grupo 1 tiene un rendimiento superior en su calificación al grupo 2. Por supuesto nosotros podemos determinar fácilmente qué grupo es cada cual. Pues el grupo 1, vamos a ponerlo aquí, es mujeres, o ellas mejor, y el grupo 2, ellos, vamos a poner allí. Entonces volvemos nuevamente al punto de independencia y ponemos los descriptivos, pasamos la variable, pasamos, ahí vemos, ahora pues notoriamente, y ahí ya tenemos entonces nuestra prueba P de grupos independientes o nuestra U-Demand Unit. Ahora vamos a la prueba pareada, ya la abrí previamente, vamos a elegir la P y elegimos pareada. Vamos a ver el antes contra el después. Y marcamos la T de Student, vemos que marca significación, también podemos marcar la de rango de Wilcoxon y también es significativo. Obviamente recordemos que se requiere normalidad, la prueba T requiere verificación de normalidad. Entonces vemos que los grupos no son distintos, no hay significación estadística, entonces podemos establecer que el resultado de la prueba P es válido. Aquí vemos la media antes 18.4, después 20.4 y vamos a ver los gráficos descriptivos para pues interpretarlo visualmente, es más sencillo. Aquí vemos que el antes, pues las cajas no se solapan, es notoriamente más bajo que el después, al punto de que hay significación estadística. Entonces ahí vemos eso y pues básicamente aquí tenemos los tres resultados de la prueba. Espero que esta sencilla explicación les sea útil. Recuerden siempre consultar con sus directores, directoras de tesis.